Pues nada, os sigo viendo disparates en todo lo que dice Pablo Iglesias. Tanto Rajoy como Pablo Iglesias tienen la misma mentalidad, piensan lo mismo. Uno va a Grecia para que allí no gane el partido Syriza, que sería el equivalente al de Pablo Iglesias aquí, y por otro lado, Pablo Iglesias teme que el miedo a Syriza le perjudique en España. Por los dos, Rajoy y Pablo Iglesias tienen la misma cabeza, piensan igual, son lo mismo, y es natural, porque los dos son casta, es natural, según la expresión inventada, aplicada indebidamente por Pablo Iglesias a toda la clase política, pues quiere decir que los dos son castas, es decir, los dos son miembros destacados de la clase política, oligárquica, oligocrática y del estado de partidos. Y ahora, como el recién llegado Pablo Iglesias se incorpora a la clase política tradicional, ya corrompido porque recibe sueldos de Irán, aparte de otras, como los de Tuerca, etcétera, aparte de eso, ya Pablo Iglesias aparece como un líder moderado, que no tiene nada que ver con el 15 de mayo, que no tiene nada que ver con los miles, millones de españoles que lo apoyan desde el principio porque por sus locuras de ir contra la casta política y no a tolerar ni hipotecas, ni ejecución, ni leyes hipotecarias, nada. Todo eso es la ultraderecha, eso es la banca. Bueno, pues este hombre ya da marcha atrás, continúa la inexorable ascensión de su oportunismo y cada vez más conservador, cada vez más de derechas, ahora ya llega a decir claramente, frente a la posibilidad de que en Grecia crezca el temor a continuar dentro del euro por miedo a los recortes que imponen los patrones del euro en Europa, pues ahora Pablo Iglesias dice, señores, escuchar, el euro es ineludible. ¿Cómo el euro es ineludible? Claro, es decir, que es ineludible. Uno, toda la organización que está detrás de la moneda euro ineludible. ¿Qué significa? Pues que el Banco Central de Frankfurt es ineludible. Es decir, que el Banco de Santander, Banco de Bilbao Vizcaya, Banco Sabadell, Banco Popular, son ineludibles. Eso quiere decir que es ineludible el euro, que acepta el sistema financiero de Europa íntegro, que no puede tocar a la banca. Pero no quedamos en que este se levantaba contra la casta y la casta era la puerta giratoria. ¿Pero dónde está la puerta giratoria si acaba de cerrar que la banca, si el euro es ineludible, ya no hay puerta giratoria? ¿Cómo que no hay puerta giratoria? Porque hay entrada libre. Pero si es que, ¿cómo puerta giratoria? Si el Estado, la política, la banca, el dinero es lo mismo. ¿Qué puerta giratoria? Si están comunicados, sin puertas giratorias. Un portal como una casa. Pero claro, ¿qué más da que una persona esté en el gobierno o en el Consejo de Administración cuando salga del gobierno del Banco Santander? ¿Pero qué más da? Si está en el Banco Santander, es señal que cuando estaba en el gobierno él también lo estaba. No en el Consejo de Administración, más que eso. Estaba inspirando a los consejos de administración, favoreciendo sus deseos. Este es Pablo Iglesias, señores. A ver si os dais cuenta de que jamás se ha visto un oportunismo en más corto periodo de plazo. Si ahora ya el euro es ineludible, pues sí, señor, la banca es ineludible. El Banco de España, por supuesto. Toda la banca corrompida por el Banco de España, todo lo que aparece en Bankia, todo lo que estos días está hablando el ministro de Hacienda sobre que él no tiene responsabilidad, toda su ridícula entrevista que hizo con La Sexta, con la señorita esta periodista, que tiene bastante mala idea, pero que es lista. Lo puso en ridículo. Igual que puso en ridículo a Pablo Iglesias. Pues también ha puesto en ridículo ahora al ministro de Hacienda, a Guindos, que no sabía contestar a nada sobre su enorme responsabilidad en el asunto Bankia. Pero es que ahora el responsable de los Bankias futuros es Pablo Iglesias, porque dice que el euro es ineludible. Pero ¿quién te obliga a ti a decir antes lo que es barbaridades que has dicho, demagógicas? Ahora el euro es ineludible. ¿Y qué van a hacer tus partidarios? Pues nada, seguir votándote. Porque como sigue hablando de casta y de puertas giratorias, la gente ni entiende una palabra de lo que dice. Lo que dice es lo que entiende la gente es tu violencia verbal contra la clase política dominante.
no la justicia social, porque has llegado a decir, por otro lado, que siente una admiración enorme por lo que ha pasado en Francia. Aquello que yo ayer critiqué, diciendo que el ridículo mayor del pueblo francés es asistir masivamente a una convocatoria del poder, que en lugar de ir a criticarlo por la enorme responsabilidad que ha tenido, de que un semanario que estaba desde hace años amenazado con ser destruido, con atentados, que no ha sido capaz, cuando esas personas que han hecho los atentados estaban ya fichadas, conocidas, ese fracaso tan grande del gobierno francés, ahora dice él, ¿sabéis lo que dice Pablo Iglesias? Que esa manifestación ha sido sencillamente maravillosa. Pero ¿cómo puede un líder político que se cree de izquierda o que cree que va a tocar algo la situación, calificar de maravillosa el engaño, la patraña, el fraude de Hollande, del gobierno francés, de convertir su fracaso del gobierno por no prevenir, contenía datos para ello, el atentado contra la revista humorística y que ha costado muertos, como una manifestación de tantas millones para decir las imbecilidades, que es un atentado contra la libertad de expresión, que es un atentado contra la democracia. ¿Contra qué democracia? Si no hay en Europa. En Francia la hay casi, sí. Pero ¿cómo se puede decir que es maravillosa? Primero. Segunda frase que ha pronunciado Pablo Iglesias. Dice, si algo aprendimos de Francia en Europa, aprendimos del pasado en Francia en Europa, lo que aprendimos es construir un pueblo libre por la justicia social. ¿Pero desde cuándo? ¿Pero qué está inventando? Que Francia ha enseñado a Europa a construir un pueblo libre a través de la justicia social. Mentira. Eso es que no tiene sentido ni una palabra detrás de otra. Pero ¿cómo la justicia social? En primer lugar, la palabra justicia social, señor Pablo Iglesias debe saber que es una palabra creada por las encíclicas papales. Es de la Iglesia de Roma. La justicia social no tiene nada que ver con el pensamiento socialista ni revolucionario. Eso pertenece, como la palabra solidaridad, a los movimientos políticos creados desde Roma contra el marxismo, contra la izquierda. Y eso es lo que tú admiras, la justicia social. ¿Pero qué justicia social es esa? ¿Pero dónde está definida la justicia social? Eso es el estado de bienestar. Eso lo inicia Bismarck, la extrema derecha. Y lo continúa en Inglaterra con el Beaufort, también de la derecha. ¿Pero qué estás diciendo? No tienes ni idea. Eres un ignorante y estás engañando, creyéndote hacer pasar por un profesor. Pero si no sabes nada de nada cuando hablas. ¿Por qué critica a Marine Le Pen? ¿Por qué? Porque está de moda, porque es de extrema derecha. Pero ¿cómo va a ser de extrema derecha si tiene un apoyo libre, no está forzado, de millones y millones de seguidores? Será de derecha, pero ¿por qué de extrema? ¿Qué pide de extremo? Que la inmigración se limite, que se defienda el puesto de trabajo para los franceses. Yo lo apoyo, me parece bien. Y lo he comentado muchas veces, que estoy de acuerdo con lo que Emerson predicaba en Estados Unidos, el pensamiento más avanzado de Estados Unidos, Emerson. Pues claro que sí, primero si hay puestos de trabajo, primero para los españoles, primero para los franceses. Si sobran, porque hay falta en mano de obra, pues que vaya la inmigración. Y lo natural es que Francia elija primero a los de sus antiguas colonias, a los que hablen francés, como nosotros. Primero los que hablen español y luego los demás. ¿Y cómo? Aquí no, Pablo Iglesias, siguiendo la extrema derecha, la opinión de la derecha, la opinión de la oligarquía, ataca a Marine Le Pen como si fuera de extrema derecha. Dice, también rechazó de plano propuestas como la formulada por Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional, para recuperar la pena de muerte. Pero que defienda la pena de muerte. ¿Qué tiene eso? ¿Es que eso ya supone un recorte de la libertad? No, será un recorte de la vida, pero no de la libertad. Y es que dice, no es momento de hablar de recorte a la libertad de expresión y a las libertades civiles. Pero ¿cómo? Pues si es que la pena de muerte no tiene nada que ver con eso. Yo estoy en contra de la pena de muerte también, pero no se me ocurre condenar a ningún grupo, a ningún país europeo que pida la restauración de la pena de muerte cuando ve el horror de lo que está pasando. Eso se comprende, y no por eso digo son de extrema derecha. No, es que el que no quiere, por ejemplo, la nacionalización de la banca no es de extrema derecha. Y sin embargo es lo que tú querías hace unos días, antes de hablar del euro,
querían que las bancas crearan un blanco público. Pero entonces, ¿tú crees que eso se puede hacer sin Europa? ¿Crees que puede ser contra el euro? ¿Pero qué estás diciendo? Eres un ignorante y un hombre peligroso por tu ignorancia, no por tus ideas radicales que no las tienes, puesto que ideas cambias como de camisa, si es que cambias de camisa, eso no lo sé.